La célula viva, parte 2. Si observamos células eucariotas, animales y vegetales bajo el microscopio óptico y elaboramos un modelo de estas células sobre el papel, las primeras estructuras que visualizamos son membrana plasmática. La membrana plasmática es una capa membranosa, lo que quiere decir que es una estructura que presenta una membrana constituida mayoritariamente por lípidos. Delimita la célula, pues actúa como frontera con el exterior y mantiene aislada la célula del medio que la rodea. Además, le da forma y protección. También permite el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el exterior, generalmente de pequeñas moléculas, gases como oxígeno y dióxido de carbono, y nutrientes sencillos, como pequeñas moléculas de glucosa. Además, algunas células especializadas de nuestro cuerpo, como el glóbulo blanco que se observa en este vídeo persiguiendo a una bacteria para eliminar al agente patógeno del cuerpo, puede deformar sus membranas para capturar al patógeno en su interior. Citoplasma. El citoplasma es el medio interno de la célula. Este es el medio que permite la interacción entre los diferentes componentes que se encuentran en su interior. Núcleo. El núcleo es un compartimento membranoso. Esta estructura es propia de células eucariotas, pero no de células procariotas, como por ejemplo bacterias, donde no observamos ningún núcleo, y en las cuales su material genético se encontrará libre en su citoplasma. El núcleo almacena la información del organismo, es decir, el material genético o ADN. El material genético almacena las instrucciones para la fabricación de las proteínas, las cuales se encargan de la actividad de la célula. Esta información no puede salir del núcleo y debe protegerse. Por eso es copiada una molécula de ARN mensajero, la cual puede salir del núcleo y llevar el mensaje al citoplasma. Si se estudia la célula a través de microscopios más potentes, como son los microscopios electrónicos, observaremos más estructuras, como son retículo endoplasmático, vesículas, aparato de Golgi, mitocondrias, cloroplastos, pared celular, citoesqueleto, entre otros. Veamos cada una de estas estructuras celulares con más detalle. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un compartimento membranoso en el que podemos diferenciar un retículo endoplasmático rugoso, que está recubierto por unas pequeñas estructuras conocidas como ribosomas. Los ribosomas también se pueden encontrar dispersos por el citoplasma, y un retículo endoplasmático liso, sin la presencia de estos ribosomas. En cuanto a su función, como en la superficie del retículo podemos encontrar los ribosomas, estas estructuras se encargan de leer la información del ARN mensajero para poder fabricar las proteínas que necesite la célula. En el interior del retículo endoplasmático encontramos proteínas que se encargan de modificar algunas de las proteínas recién sintetizadas por los ribosomas y también otras proteínas que se encargan de sintetizar lípidos. Por eso decimos que el retículo endoplasmático interviene en la fabricación de proteínas, su modificación y en la síntesis de lípidos. Vesículas. Las vesículas son compartimentos membranosos. La mayoría se encarga de transportar sustancias entre los distintos compartimentos celulares, pero hay otros que tienen otras funciones, como las vacuolas y los lisosomas. Vacuolas. Las vacuolas son vesículas que se encargan de almacenar sustancias. En las células vegetales las vacuolas suelen ser más grandes y menos numerosas que en las células animales. Lisosomas. Los lisosomas son vesículas que contienen en su interior enzimas digestivas, es decir, proteínas que actúan rompiendo materia grande para hacerla más pequeña. ¿Recuerdas que el macrófago del vídeo ingería una bacteria? Pues al fusionarse la vacuola que contiene la bacteria con el lisosoma, la célula realiza el proceso de digestión celular y la materia orgánica sencilla obtenida es liberada al citoplasma. También habrá partes del microorganismo que no serán digeridas, y estos residuos serán eliminados por la célula mediante la defecación celular, que consiste en la fusión de la vesícula que contiene los desechos con la membrana plasmática y la expulsión de estos al exterior. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un compartimento membranoso en el interior del cual se encuentran proteínas que se encargan de modificar, clasificar y distribuir las proteínas y lípidos que le llegan del retículo endoplasmático
por medio de las vesículas. También se encarga de almacenar y concentrar los glúcidos. Por eso, del aparato de Golgi se desprenden diferentes tipos de vesículas. Una de esas vesículas son los lisosomas. Mitocondrias. Las mitocondrias son compartimentos membranosos. En estos se encuentran las proteínas encargadas de llevar a cabo el proceso de respiración celular. La respiración celular es el proceso por el cual se utilizan los nutrientes orgánicos sencillos, como los obtenidos durante la digestión celular, y el oxígeno para producir energía en forma de ATP. Además de energía, en este proceso también se libera agua y dióxido de carbono. Las proteínas usan esa energía para trabajar y poder llevar a cabo sus funciones asignadas. Por ejemplo, los cilios y flagelos, que se pueden observar en algunas células eucariotas y procariotas, son extensiones de la superficie celular que contienen proteínas que usan la energía del ATP, normalmente para realizar las funciones de movimiento de la célula o de sustancias externas. Cloroplastos. Los cloroplastos son compartimentos membranosos propios de las células vegetales en las que se encuentran las proteínas encargadas de llevar a cabo la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual, a partir de la materia inorgánica, dióxido de carbono y agua, junto con la luz, la célula fabrica su propia materia orgánica. Durante este proceso también se libera oxígeno. Pared celular. La pared celular es una capa que recubre la membrana plasmática de células vegetales y que confiere rigidez y resistencia a la célula. Citoesqueleto. El citoesqueleto es un complejo macromolecular formado por proteínas que se agrupan formando filamentos que se extienden por todo el citoplasma. Da forma y soporte a la célula. También permite el movimiento de los orgánulos y de la propia célula. Proteasoma. El proteasoma es un complejo macromolecular formado por proteínas que adopta forma tubular. El proteasoma se encarga de degradar las proteínas dañadas e innecesarias en la célula. Nucleolo. El nucleolo es un complejo macromolecular compuesto de ADN, ARN y proteínas. Se encarga de fabricar los ribosomas. Y finalmente los centriolos. Los centriolos son complejos macromoleculares constituidos por proteínas que adoptan forma tubular. Se caracteriza sobre todo por participar en la división celular, organizando la red de proteínas que contribuyen a la repartición del material genético entre las dos células hijas.